Muy buenos días, bendiciones. Quiero entregar un conocimiento referentemente a lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón referentemente a los falsos cristos, falsos profetas. Y si me queda tiempo, voy a hablar de los anticristos, ¿ok? Bueno, comienzo. Mire, referentemente a los falsos cristos, tengo que hacer una pequeña enseñanza referentemente qué es ser un verdadero Cristo y un falso Cristo. ¿Qué significa esto de que existen falsos Cristos? Porque así lo relató el Señor Jesucristo, que tengan mucho cuidado con los falsos Cristos, porque ellos traerían un mensaje específico y que no vayan detrás de los falsos cristos ni vayan tampoco detrás de los falsos profetas. Ok, partiendo por el tema de los falsos cristos, nos habla la palabra de Dios en los tres libros de Mateo, Lucas y Marcos, ¿ya? Pero también a nosotros nos está hablando de estos falsos cristos a lo largo de la palabra de Dios, ¿ok? Me refiero de partida para saber qué significa ser un falso Cristo, ¿ya? Partimos primero entendiendo qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ser ungido de Dios, ¿ok? Eso significa la palabra Cristo. Por tanto, la pregunta es, ¿ser ungido para qué? ¿Cuál es la finalidad que Dios unge a alguien? La respuesta correcta es lo que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿correcto? Y luego él cuando dice, él me ha ungido, él mismo responde, o la misma palabra, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, se responde sola, me ha ungido para hacer este trabajo específico. ¿Cuál trabajo específico? Para desatar, dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para eh, sanar los corazones rotos, ya yo lo estoy expresando de esta forma, para soltar toda ligadura de los presos, para poner libertad a los cautivos, dice la palabra, para dar vista a los ciegos, para soltar a todos los oprimidos por Satanás, y predicar el año agradable al Señor. ¿Ok? Todas estas cosas son buenas obras, no quiero que se confunda ya. Pero este trabajo es un trabajo. Entonces, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿qué es ser un Cristo? Cristo es alguien que está ungido. Ya, ok. ¿Y está ungido para qué? Para realizar un trabajo específico. ¿Ya? Eso significa ser un Cristo. ¿Y quién da este trabajo específico? Este trabajo específico lo da Dios a una persona determinada, a quien Él haya elegido. Así también esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo, ¿verdad? Y a Bernabé para el trabajo que yo los he llamado a hacer. ¿Correcto? Eso significa ser un verdadero Cristo. A aquella persona que Dios lo ha elegido y lo ha ungido para realizar un trabajo específico. En otras palabras, escúchalo bien, en otras palabras, es ser enviado de Dios. Lo vuelvo a repetir. Cristo, resumiendo qué significa la palabra Cristo, o ser un verdadero Cristo, significa ser enviado de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles, así como Dios me ha enviado a mí, yo ahora los envío a ustedes. ¿Se comprende? Entonces, ser un verdadero Cristo significa ser enviado de Dios. O en otras simples palabras, ser apóstol. ¿Se comprende? Entonces, la palabra Cristo también significa ser apóstol. Y aparece la palabra de Dios que Jesucristo era apóstol. Por supuesto que aparece. Aparece en el libro de Hebreo. Dice que Jesús es el apóstol de nuestras almas. ¿Correcto? Eso es para que usted lo pueda entender de esa forma. Entonces, ¿qué significa ser un falso Cristo? Bueno, un falso Cristo significa que Dios jamás lo ha enviado, Dios jamás lo ha elegido y tampoco jamás lo ha ungido, por así decirlo, y tampoco jamás le ha dado un trabajo específico para que esa persona haga alguna labor como evangelista, alguna labor como profeta, alguna labor como apóstol. Eso Dios no lo ha hecho con esa persona, sino que ellos lo hacen simplemente porque quieren hacerlo nomás. Así como Coré se autodenominan cargos ellos mismos. ¿Se comprende? La palabra de Dios habla que todas estas personas siguieron el evangelio de Coré, siguieron el evangelio de Caín y siguieron el evangelio de Judas. ¿Correcto? A ver si no me equivoco. Siguieron el camino de Coré, de Caín y mm, y de Balaam. Ya, perdón que me haya equivocado en eso, pero está corregido. Entonces, eso significa ser un falso Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es ser un falso profeta? La palabra de Dios nos enseña, primero en el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios que cuando se levantara profeta y le profetizara de puras cosas buenas, qué sé yo, colocando un ejemplo hoy en día, te profetizo, hermano, que vas a recibir una casa. Así dice el Señor, que te voy a regalar una casa, que te voy a prosperar, que te voy a regalar un auto, que te voy... Unas cositas bonitas, de que te voy a entregar un ministerio, voy a ser un grande siervo de Dios. Ya todas esas cosas que son cosas buenas para nosotros, que nosotros consideramos cosas buenas, ya el Señor dice, mira, si se llega a cumplir la palabra de ese profeta, es porque Dios realmente habló. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dice, Dios los está probando su corazón. Dios está probando su corazón cuando vienen estos falsos profetas a decirle puras cositas lindas a la gente. El profeta no está para eso.
la función del profeta está para corregir al pueblo. Sin profeta, el pueblo se desordena. El pueblo, dice la palabra de Dios, el pecado del pueblo sube. ¿Comprende? Entonces, ¿para qué está el profeta? Es para hacerles saber la condición del pecado del pueblo. ¿Correcto? Para que no se desenfrene. Sin profeta, el pueblo se desenfrena. Esa es la palabra correcta que usa la Biblia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dentro de esta circunstancia, estos lo que se hacen denominar profetas, que en el fondo son falsos profetas. ¿Qué cosa es lo que el Señor habla en la palabra de Dios? Dice que en el Antiguo Testamento que todos estos falsos profetas de partida no son de Dios estos profetas. ¿Ya? Lo voy a explicar de esta forma para que se entienda. Estos profetas están dentro de las iglesias, están dentro del pueblo de Israel. Son profetas que aparecieron como profetas, los ungieron como profetas, otros falsos profetas ungieron a estos profetas. Y estos profetas, siendo que son de Dios, son cristianos, mal utilizan su nombramiento de profeta para profetizar mentiras. Y tengo que decirlo antes que se me olvide. Dice la palabra de Dios que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Con qué cosa arrastró a los ángeles? Los arrastró con su cola. En el libro de Isaías aparece que la cabeza es el anciano y la cola son los profetas que enseñan mentiras. ¿Se entiende? Por eso esos falsos profetas son de Satanás. ¿Correcto? Y quiero que dice en el libro Mateo, Marcos y Lucas, dice ustedes no vayan detrás de esos falsos profetas, no vayan ustedes detrás de esos falsos cristos, porque ellos vienen para arrastrarlos a ustedes. ¿Y dónde los van a arrastrar? Al lago de fuego. Si para allá se va Satanás con todos sus ángeles, para el lago de fuego. Entonces por eso el Señor le advirtió a todos los cristianos, no sigan a los falsos profetas, ni sigan a los falsos cristos. Entonces, para que no se me vaya esta situación, dice la palabra de Dios referentemente a los falsos cristos. ¿Cuál es el mensaje que los falsos cristos van a traer? El mensaje que traerán los falsos cristos es el tiempo está cerca, el fin del mundo está cerca. O en otras palabras, Cristo está a punto de venir y el fin del mundo está a punto de llegar. ¿Ya? El fin del mundo se acerca o Jesucristo está a punto de llegar. Recuerden ustedes quién ha venido predicando eso. Lo han venido predicando desde 1840 los adventistas, luego los testigos de Jehová han empezado a dar fecha, ¿verdad? También del próximo, de cuando llegaría Jesucristo. Y así también, yo por lo menos recuerdo a Gigi Ávila, y así han habido otras personas más que han predicado aquello. Todos aquellos que vienen trayendo ese mensaje son falsos cristos. ¿Cuál es la finalidad de los falsos cristos y falsos profetas? En este caso, la finalidad de los falsos cristos es esclavizar el espíritu que nosotros tenemos, es esclavizar eh, a los cristianos para que lleven un evangelio del terror, ¿correcto? Entonces, hablando de los falsos, Cristo creo que ya se lo he dado a conocer respecto a este tema. ¿Ya? El tema de los falsos profetas. El Señor habló y dijo, yo no he enviado a estos falsos profetas, pero ellos corrían a profetizar, igual que hoy en día. Esto lo habla el libro de Jeremías, hablando de los falsos profetas. Yo nunca los envié, yo jamás les hablé, pero ellos corrían a profetizar. Y ellos profetizan de su propio corazón, dicen. Ellos simplemente profetizan de lo que ellos sienten nomás hacerlo. Pero no es que Dios lo haya enviado. Por eso la palabra de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento número 3. Y todas estas personas, estos falsos profetas, que les encantan darle profetizando a las personas, ¿verdad? Toman el nombre de Jehová en vano. Por eso el Señor dice que están desechados estos profetas. Inclusive dice, cuando hay algún idólatra que haya puesto el ídolo en su corazón y vaya a consultarle al profeta acerca de lo que Dios quiere hacer con uno, qué sé yo, con la persona que tiene ese ídolo en su corazón, dice que ambos llevarán el castigo, el profeta, así también como el que fue a consultarle a Dios a través del profeta. Entonces, hablando de los falsos profetas y falsos cristos, creo que más o menos está por ahí el tema, ¿ya? ¿Cómo se identifican estos falsos cristos, cómo se identifican estos falsos profetas? Que ellos traen evangelios distintos, traen el evangelio de Coré, el evangelio de Balaam y el evangelio de Caín, ¿correcto? El evangelio de Coré es cuando se autonombran ellos mismos y traen el mensaje, Cristo está a punto de llegar. El evangelio de Balaam es el evangelio de la prosperidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos aman el dinero y le enseñan a las ovejas a amar el dinero. Bueno, y la ovejita, y lo siguen a ellos, es por la concupiscencia de su corazón. Po. Ellos desprecian a Jesús y aman más el dinero que a Jesús. ¿Ok? Mandamiento número 2. Y castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Jesús dijo claramente, no puedes servir al dinero y a Dios, porque vas a amar al dinero y vas a despreciar a Dios. Despreciar a todos los que desprecian a Dios. El evangelio de Caín es el evangelio de la injusticia, donde están los cristianos que no hacen justicia, no ayudan a sus prójimos. Los falsos maestros, los falsos profetas, le enseñan a las ovejas de que ellos son justos, pero sin que enseñarles que ellos tienen que hacer justicia para ser justos. Para ser considerados justos, tienen que hacer justicia. Pero ellos le enseñan que ya son justos simplemente porque Jesús hizo todo el trabajo y eso no es así, ¿ya? Entonces, eso es lo que puedo entregarle en estos minutitos. Muchas bendiciones. Espero que esto les sirva para identificar quiénes son verdaderos, quiénes son falsos, ¿ya? Un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.